Buenas tardes, vamos a iniciar las jornadas virtuales de puertas abiertas de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. Estas jornadas normalmente se hacían de forma presencial, pero ahora es imposible, pues con las circunstancias que todos conocemos. Vamos a contar con la participación del decano de la facultad, que es Jesús García Laborda, con la vicedecana segunda, que es Mireia Mansilla, y con la secretaria de la Facultad de Educación, que es Sara Cortés. Yo soy Jesús Redondo, del Centro de Información, y les voy a leer luego las consultas que vayáis haciendo durante toda la exposición que ellos hagan, pues podéis ir en el chat planteando preguntas, las leeremos al final, después de como una media hora de exposición, y también responderé alguna consulta que sea de tipo administrativo, por ejemplo, la prescripción, matrícula y temas relacionados. Pues nada más, vamos a darle el paso ya a Mireia para que nos empiece a explicar los estudios. Gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Como veis, en la primera página os estamos presentando la Facultad de Educación de Guadalajara, de la UOH. Y bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por interesaros por nuestros estudios y por querer venir a participar en ellos y ser unos buenos maestros. Los estudios de los que se imparten en la facultad tienen diferentes niveles. En primer lugar, tenemos una serie de grados que básicamente son grado de maestro en educación infantil, grado de maestro en educación primaria y luego hay dos dobles grados. Uno es el doble grado de maestro en educación infantil y primaria, que tiene la ventaja de que en 5 años salís con 2 titulaciones. Y luego tenemos el doble grado en humanidades y primaria, tiene la misma ventaja, en 5 años salís con 2 titulaciones, una en humanidades y otra en educación primaria, pero en este caso, este doble grado se cursa prácticamente todo en Alcalá, en la Facultad de Filología, menos algunas asignaturas relativas a laboratorios o otro tipo de prácticas que se cursan como también en el TFG, que se cursan en la Facultad de Educación de Guadalajara. Además de los grados, para aquellos estudiantes que ya tengan titulación o incluso cuando terminan pues infantil y quieren acceder a educación primaria o al revés, tenemos un curso de adaptación al grado. Este curso se corresponde con una serie de asignaturas que durante un año lo que te posibilitan es aprender todo aquello que te faltaba del otro doble grado de maestro y al terminar pues haces también otro trabajo de fin de grado y tienes la segunda titulación. Los grados nuestros están relacionados con una serie de másters, como son el máster de formación de profesorado de secundaria, los másters de psicopedagogía y el máster de memoria crítica de la educación que se hace con la UNED, con la Universidad a Distancia. Para poder acceder a nuestros estudios hay una serie de vías de acceso. La primera sería el bachillerato y la EBAU, que es la que, bueno, en principio por vuestra edad es en la que vais a acceder prácticamente todos vosotros, y luego hay otras pues para personas más mayores o que han terminado los estudios antes, como tener FP, en las enseñanzas artísticas, el técnico superior de deportes, otras titulaciones universitarias y luego pues EBAU para mayores de 25, 45, 40 años. En general, os hemos puesto las notas de corte, aquí figuran las notas de corte del curso anterior y como podéis ver nuestras notas de corte se sitúan en los grados sobre el 7,5, es decir, el último estudiante que accedió a nuestros estudios tenía alrededor de un 7,5, en infantil un poquito menos, en primaria 7,55 y en los dobles grados la nota de corte es mayor, ya que pues la competencia es mayor. De esta manera pues tenemos que en el doble grado de humanidades primarias un 8,18 y la más dificultosa, la más complicada es el doble grado infantil primaria porque tiene una gran demanda también a nivel de experiencia pues laboral, tenéis más oportunidades laborales. Para poder acceder, además de estas notas que os he dicho antes, hay un convenio, una normativa que entre la Comunidad de Madrid y las diferentes universidades públicas y privadas dentro de la comunidad, donde se entiende que el maestro tiene que tener un mínimo en algunas áreas y en algunas materias, de tal manera que para poder acceder, además de esa nota anterior, tenéis que tener un mínimo de 5 en lengua castellana y literatura y tenéis
una nota una nota así de 5 en lengua castellana y literatura mínimo, es decir, que si tenéis menos no podéis acceder, y una nota final para estos últimos que sea igual o mayor a 9, para los que tienen este abajo, ¿vale? Luego, los que están en FP, si hay alguno de FP, los títulos estos técnicos superiores, la nota de admisión tiene que ser mayor o igual final de 6. Si no tenéis esta nota no podéis entrar, aunque las notas de corte, como veis, pues están más altas que de 6. Además de estas vías de acceso, una vez que ya estamos aquí, hay que tener en cuenta que ser maestro es algo vocacional. Es decir, no todo el mundo, aunque tengáis muy buena nota de corte, debería de ser maestro, sino que para ser maestro tenéis que tener interés, porque es una profesión que requiere de muchísima implicación personal. Entonces, bueno, eso son características propias que cada uno tiene que analizar para que luego cuando termine sus estudios, pues bueno, ser feliz y estar satisfecho con la profesión que realiza y que lleva a cabo, ¿no? Dentro de esos perfiles, lo que entendemos nosotros que tiene que ser un perfil del estudiante, pues tiene que ser una persona que esté interesada por aprender y por transmitir lo que aprende, y entonces para eso pues tiene que adaptarse a las características de los niños, tiene que tener cierta capacidad de comprensión de cómo es cada uno, de la diversidad, paciente, tolerable, o sea, tiene que tener unas características, además de personales, ¿no? Capacidad de análisis, poder percibir todo lo que pasa, poder expresarse, o sea, no basta con saber mucho, podéis ser magníficos en lo referente a tener buenas calificaciones y saber mucho, pero hay que saber transmitirlo, ¿no? Entonces, la parte de expresión, la parte del contacto con los demás es muy importante. Y dentro de eso, y en el mundo en el que estamos, ser maestro es algo que evoluciona directamente con la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues hay que ser creativo, hay que ser curioso, porque siempre tiene que estar ligado con el mundo y el entorno que nos rodea. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Y esta capacidad, pues bueno, implica una adaptación al cambio social permanente. Y esto, bueno, pues hay que estar dispuesto a hacer estas cosas a lo largo de toda tu vida. Porque, bueno, no va a ser lo mismo cuando terminéis que de cuando llevéis 10, 15 o 20 años dando clase. Entonces, bueno, hay que pensarlo un poco, por eso os decía yo que es una carrera en la que, un grado, en el que hay que tener tener claro que hay que tener unas determinadas características, una determinada motivación por la misma. Es motivacional para mí totalmente. A ver. No sé por qué. Vale. La carrera se va a estructurar, perdonad, se organiza en las asignaturas se organizan en una cosa que se llaman créditos, ¿no? Se llaman créditos ECTS, porque, bueno, están homologados en todo el espacio europeo. Entonces, estos créditos ECTS se organizan en asignaturas que pueden ser de formación básica, obligatoria o transversales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las de formación básica y las obligatorias las tiene que cursar todo el mundo y son mínimas en todo el estado. Es decir, para poder ser maestro, estudiéis aquí en Barcelona o yo que sé, en Baleares, en cualquier sitio o en Galicia, estas competencias relativas a la formación básica y a la formación obligatoria es común para todo el estado para garantizar unos aprendizajes mínimos. Son 100 créditos básicos más las prácticas externas, prácticas en centros educativos, que en nuestro caso son 3 practicum, que se empiezan a dar a partir de segundo, tercero y cuarto, y que dan 38 créditos de practicum tenemos. Luego, una serie de asignaturas obligatorias, que son 60 créditos de CTS, y luego finalmente tenemos las asignaturas optativas y transversales. Son 30 créditos porque incluye 24 créditos de optatividad más un practicum, el practicum 3, ¿no? Entonces, bueno, va un poco ahí. Finalmente, cuando tenéis todo superado, llegamos a lo último de la carrera, que sería el trabajo fin de carrera, el trabajo fin de grado, en este caso, que son 12 créditos ECTS. En las optativas se organizan en nuestros estudios de tal manera que pueden ser por especialidades o no. Es decir, estos 24 créditos, si cursas determinadas asignaturas que configuren una especialidad,
pues que se llama mención actualmente, pues tienes la mención lo explicaré ahora un poquito más adelante, pero también puedes cursar las optativas de manera generalista, es decir, pues dices, bueno, pues a mí me gusta esta de inglés, esta de naturaleza, me gusta esta de arte y me gusta esta otra de educación física. Entonces, al final tienes las asignaturas, perdón, es que me van saliendo aquí los mensajes. Tienes una carrera generalista, es decir, soy maestro especialista en educación infantil o maestro especialista en educación primaria sin ninguna mención. Entonces, bueno, un poco esta es la estructura general, cómo se organizan esos 240 créditos. Los contenidos que se dan en las diferentes asignaturas de magisterio son muy generalistas. Entonces, la formación está dirigida principalmente a educación niños, infantil de 0 a 6, aunque se hace más hincapié en la etapa de 3-6, porque aunque la etapa de 0-6 pues hay muchos menos centros, y aunque realmente todo infantil es optativo para los padres, es decir, no es obligatorio, pero la etapa de 3-6 años pues la cursan la mayoría de las personas, la mayoría de los niños. Sin embargo, de 0 a 3 hay menos. Y en primaria, que sería ya de 6 a 12 años. Y bueno, lo que os decía es una formación generalista que incluye pues materias muy diversas y diferentes disciplinas académicas. O sea, pues igual tenéis ciencias de la naturaleza, que idiomas, que literatura, matemáticas, educación física, música, arte, o sea, hay, no sé, robótica educativa, hay una asignatura de robótica, hay mucha diversidad porque vais a formar a los niños en infantil y en primaria en general, en todo lo que conlleva, ¿no? Es un desarrollo integral del niño y por lo tanto es una formación bastante integral. A ver. Vale. Luego, la formación especializada, que ya no es tan generalista, en las menciones. Entonces, en infantil, ¿qué diferencia uno de otro? Pues en infantil, en que realmente se intenta potenciar todos los ámbitos del desarrollo de los niños, o sea, físico, social, psíquico, en primaria también, pero teniendo en cuenta unas determinadas materias especiales, es decir, en infantil, casi cuando tú das clase en infantil, se suele trabajar muchísimo por proyectos y de una manera global, de forma que tú tienes que tener, hay asignaturas especiales de infantil como la psicología del desarrollo, la promoción de la salud, la atención temprana, que ese contenido va dirigido todo a infantil, pero siempre de una manera muy integral, porque cuando trabajas con los niños, pues puedes enseñar cualquier cosa, pero de forma generalizada, por proyectos. Sin embargo, en primaria, aunque tengamos una asignatura que pueda parecer, que pueda, en principio, por el nombre, pues que puede decir, bueno, esto también se da en infantil, o sea, puede parecer que es similar por el nombre, no lo es, porque los procesos de aprendizaje ya son destinados a aprender determinados conocimientos y determinadas habilidades propias del currículum de primaria, que es completamente diferente al de infantil. Entonces va un poco por ahí, ¿no? O sea que hay una diversidad en estas asignaturas de formación especializada de una carrera a otra, es decir, hay asignaturas propias de unos grados y de otros. En la página web de la facultad podéis encontrar todos los planes de estudio. O sea, nosotros os hemos puesto aquí un resumen de todos los créditos. En las asignaturas de primero, segundo, tercero y cuarto se dan en 2 cuatrimestres, pero realmente esto, si lo queréis consultar mejor, podéis consultar las asignaturas y si una vez que entréis en asignaturas podéis pinchar a guía docente y ahí os viene el contenido y lo que se va a hacer en cada asignatura. Pues si alguien tiene pues más interés, pues lo puede mirar asignatura por asignatura. Está todo pues publicado en la web de la facultad. Dentro del plan de estudios de primaria, todas estas asignaturas que os señalo en rojo son asignaturas que se pueden cursar en castellano o bien en el grupo bilingüe, en inglés. O sea, el resto de asignaturas se cursan todas en castellano, pero estas asignaturas también se pueden cursar en inglés si accedéis al grupo bilingüe, ¿vale? Creo que de aquí nada más. Luego preguntáis si hace falta.
Vale. En el doble grado infantil primaria lo mismo, o sea, como veis, el doble grado, los dobles grados, a diferencia de los anteriores, no son 4 años, sino que son 5 años. También, como son dobles grados, cuando llegáis al final, en lugar de tener un trabajo fin de grado, tenéis que tener 2 trabajos fin de grado, uno para cada grado, uno para el grado de infantil, otro para el grado de primaria, y si estamos hablando de los estudios de humanidades y educación primaria, lo mismo, es decir, cuando lleguemos al final de los estudios, a quinto, en el segundo cuatrimestre tenéis que hacer un trabajo fin de grado de los 2 grados. Y luego, bueno, destacar también en todos los grados las prácticas, es decir, que a partir de segundo tenéis segundo, tercero y cuarto prácticas en centros educativos, que donde podéis aplicar toda la teoría que se da en la facultad en contextos completamente reales. O sea, porque aunque en las asignaturas hay prácticas, no dejan de ser simulaciones. Aunque bueno, luego veréis que Sara os explicará una serie de actividades y cosas que hacemos donde también se trabaja con niños directamente. No solamente son adultos, pero bueno, las prácticas es realmente el contexto con sus circunstancias. Y esas circunstancias pues es lo que os hace ver pues la realidad, ¿no? De la realidad de lo que es la educación en nuestro país. Luego, dentro de las menciones, tenemos menciones tanto en educación infantil como en educación primaria. Las menciones de educación infantil no son habilitantes, es decir, cuando tú te gradúas eres maestro en educación infantil y puedes tener la mención en lengua extranjera, pero cuando te vas a, pues, por ejemplo, esta, la primera, o mención en lengua y literatura, o mención en expresión artística, pero cuando te vas a trabajar en un contexto público, en el privado es diferente, cuando te vas a trabajar en un contexto público, pues en infantil no es necesario tener ninguna mención para dar determinadas asignaturas. Todos los maestros de educación infantil pueden dar todas, aunque conozcáis más información de unas que de otras. Y luego tenemos el DECA, que os lo explico ahora. En cuanto a las menciones en educación primaria, tenemos una serie de menciones que son habilitantes. Es decir, para poder, por ejemplo, ser profesor de lengua extranjera, profesor de educación física o profesor, o sea, tenéis que tener esa mención. Si no, cuando vayáis a las oposiciones, realmente no podéis no entraréis en plaza de interinos en primaria ni en infantil. Es decir, hay plazas especiales para estas menciones o para estas especialidades. Luego, además de esto, hacemos una opción que no es una mención en sí, pero son 4 optativas que dentro de un bloque se llaman DECA y es un bloque necesario si queréis trabajar en colegios religiosos, en colegios católicos en este caso, concretamente en colegios religiosos católicos. Si no tenéis el DECA, no os van a admitir en un colegio religioso. Entonces, en general, nuestros alumnos lo que hacen es estudiar una mención que les guste, o sea, que les motive a nivel cognitivo y luego además lo que hacen es cursar también el DECA. El horario está puesto de tal manera que se pueden hacer las dos cosas, porque eso les duplica las posibilidades de trabajar en un colegio privado concertado religioso y en un colegio público a nivel de oposiciones, que es la principal salida que tienen los estudios de magisterio, aunque luego veremos que hay otras. Y bueno, llegando ya aquí a las salidas profesionales, dentro de la enseñanza reglada, pues lo que os decía, es decir, centros educativos. Los centros educativos pueden ser públicos o pueden ser privados. El trabajo de infantil y de primaria es completamente diferente. Entonces deberíais de plantearos, si os gusta ser maestro, cómo queréis enseñar o básicamente con qué tipo de niños os gustaría estar, porque el trabajo es muy diferente, el trabajo de infantil al trabajo de primaria. O sea, en primaria, además a medida que avanzas cursos, transmites más conocimientos al niño, es otro niño completamente diferente y en infantil pues haces de todo. O sea, es muy, 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 muy completo, muy general, o sea, una formación muy integral. Luego, además de estas salidas profesionales de enseñanza que no es reglada ni en centros públicos ni privados, podéis ejercer como maestros en otros ámbitos, como por ejemplo pues en ONGs, en hospitales, dentro de una cosa que se llaman las aulas hospitalarias, que es para los niños
que están ingresados durante mucho tiempo, que tienen una enfermedad y luego van a su casa, pero siguen los estudios con normalidad. También para niños que están en la cárcel con sus padres, pues porque sus padres están presos y entonces a los niños hay que darles clase y tienen derecho a la educación exactamente igual, ¿no? Entonces, dentro de la función de maestro hay otros ámbitos y, bueno, en las ONGs también. De hecho, nosotros tenemos varios convenios con diferentes ONGs donde, bueno, pues hay también un ámbito de trabajo y hay colaboraciones con diferentes ONGs y hay, por ejemplo, en Guadalajara una muy fuerte ay, no me sale el nombre, bueno, luego lo digo. Y luego dentro de la enseñanza no reglada hay otras cosas que también se puede hacer, por ejemplo, en animador sociocultural, es decir, en el verano muchos estudiantes nuestros pues trabajan en campamentos de verano, en cursos que se dan para niños con determinadas discapacidades o no, en centros o en asociaciones con discapacidad, esto todo el año, en centros de adultos también se da, en bibliotecas, en museos, es decir, hay muchísimas salidas profesionales como maestro que no implica solo la enseñanza reglada. Son más diversas, son más minoritarias, pero en su conjunto también son bastantes. Y bueno, básicamente con esto os he explicado un poco cómo funcionan los estudios de maestro y voy a pasar la palabra a Sara Cortés, que es otra profesora del centro, que además es la secretaria académica de la facultad y os va a explicar otras cosas que hacemos dentro de la facultad. Sara, cuando quieras. Gracias, Mireia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Mireia, como bien ha dicho, nos ha explicado toda la parte de los planes de estudios, ¿no? de la universidad en relación a magisterio. Pero la universidad, pues bueno, también es, ¿no?, mucho más allá de lo que es simplemente las clases, ¿no? La clase es esa formación que nos va a dar y todo el continuo trabajo, pero también hay muchas otras cosas que podéis hacer y que forman parte de esa vida universitaria. Una de las cosas que os puede interesar, pues eso, programas internacionales y de intercambio, hacer un Erasmus o una beca SICUE, ¿vale? Marchar fuera a estudiar también pues esas asignaturas que haríais aquí pero en otros países. Y que, bueno, es algo interesante porque además os abre, bueno, pues a otras experiencias, aparte de académicas, de conocer otras universidades y países, pero también, pues bueno, pues autonomía, descubrir, bueno, pues vosotros solos, estar en otros países, en la lengua, sin duda, el idioma, eso es muy importante. Aquí os hemos puesto algunas de las asignaturas de los países que podríais realizar esos programas internacionales, pero bueno, hay muchos más o incluso cada año nuestra coordinadora de internacional, pues establece más conexiones y convenios con otros países. De hecho, la Universidad de Alcalá, bueno, pues tiene bastante prestigio, reconocimiento en relación al tema internacional, ¿no? Hay muchos estudios, otros estudios de otras facultades bueno, pues que marchan muchos alumnos. En el caso del Erasmus en la universidad, en la Facultad de Educación, cada año va aumentando, lo cual es algo muy importante e interesante. Y bueno, pues aquí es algo que ya os dejamos, ¿no? Que es una manera también de plantearos, ¿vale? Podéis ir a lo mejor todo el curso o solo un cuatrimestre, ¿vale? Solo una primera parte, hacer algunas asignaturas. E incluso en algún caso, si se consigue hacer convenios, también podéis hacer las prácticas fuera, en centros escolares fuera, ¿vale? Estableciendo un convenio o en algunos de los convenios que ya tenemos y podéis también, pues no solo a lo mejor estar en las prácticas aquí, ¿no?, en España, que habéis hecho vuestras prácticas, sino ver cómo funciona o cómo es otros colegios, ¿no?, en otros países en los que vayáis. Entonces, bueno, pues también tenerlo en mente para el día de mañana si os puede interesar. ¿Qué más cosas hacemos? Bueno, pues como Mireia os decía, pues hay muchas actividades que rodean a la Facultad de Magisterio. Pues, por ejemplo, tenemos actividades de deporte inclusivo, en el que alumnos de nuestros estudios de magisterio, de la mención, por ejemplo, en este caso, de necesidades educativas, pues trabajan con alumnos, hacen bueno, como una especie de taller o demás en el que colaboran con centros de necesidades educativas y preparamos una jornada interdisciplinar, ¿no? También a nivel de educación física, necesidades educativas, bueno, pues hay muchas acciones que se trabaja también directamente, no solo en el práctico, sino en otros ámbitos como este que podemos organizar estas jornadas, ¿no?
¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues también visitas, ¿por qué no? Excursiones, visitas a museos o en este caso que os he puesto pues esta visita a SIMO, a la Feria de Educación y Tecnología en IFEMA, que hay todos los años y que desde algunas de las asignaturas pues bueno, os llevamos allí para que veáis también lo que en materia de tecnología y de innovación se está llevando a cabo y cómo puede ser implementado en las escuelas. En este caso, pues mirad, pues ahí veis la realidad aumentada, realidad virtual, tema de robótica, gamificación, bueno, pues muchísimas cosas que se pueden hacer y que ahí descubrís, además de la mano de profesores también, ¿no?, que están en la feria y que nos explican. Entonces, bueno, también la idea no es solo lo que podáis vivir o lo que os puedan enseñar los profesores, sino también lo que podáis aprender fuera, ¿no?, de ese entorno. Y nosotros también, desde las propias asignaturas, intentamos que fomentar, ¿no?, esta idea de pues, hacer excursiones o a museos de ciencias naturales o a museos de otros tipos, bueno, a muchísimas cosas, ¿no?, más allá también de las aulas. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues también siempre hay actividades, talleres, charlas, seminarios, iniciativas a lo mejor que surgen por parte de los alumnos, como es este de las piruletas, que bueno, pues todos los años por San Valentín hacen venta de piruletas y con la donación, o sea, con lo que recogen lo donan a alguna causa o asociación. Mimoland, que por ejemplo es una iniciativa que también surge desde la educación física en educación primaria y cada año pues trata un tema como el planeta en este caso y a través de la mímica pues intentan enseñarnos cosas sobre ello o por ejemplo, bueno, pues esos otros talleres de cuento y poesía o de otras actividades. Muchas de estas actividades os permite conseguir créditos también, pero en este caso son créditos transversales, ¿vale? O bien podéis hacer una asignatura que os da esos créditos transversales o podéis hacer actividades varias que fomenten pues otros aspectos también de vuestra formación y que también os dan créditos en algún caso, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco lo que podemos contaros y bueno, esperamos que os haya parecido interesante. Os animo a que si queréis nos sigáis también en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, porque podréis ver también muchas de las cosas que compartimos y que se hacen el día a día de la vida de la Facultad de Educación. Entonces, bueno, pues sois bienvenidos, aquí os esperamos y bueno, pues ahora encantados de resolver vuestras dudas o preguntas. Pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Os voy a leer algunas de las preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de la exposición. Por ejemplo, nos han preguntado por el magisterio, por el grupo bilingüe de magisterio, como cuántas plazas tenía, si hacía falta alguna titulación para entrar. Para el grupo bilingüe hay un grupo de aproximadamente 30 personas, son las que entran. Bueno, aproximadamente no, entran 30 personas y luego pues es necesario un determinado nivel de inglés. Es decir, para poder entrar en el bilingüe tenéis que tener de partida el B2, ¿verdad, Sara? Sí. El nivel B2 acreditado. Y es un grupo, o sea, que tengáis claro que cuando acabéis la carrera sois titulados en magisterio en educación primaria y luego por la parte de atrás hay del título hay un reconocimiento donde figura un listado, un reconocimiento europeo, donde figura un listado, se llama certificado europeo al título, donde figuran todas las asignaturas que habéis cursado en inglés. Es muy interesante porque ya, bueno, se mejora muchísimo el nivel de inglés, facilita muchísimo los intercambios y, bueno, es algo interesante. Bien, otra cosa que nos preguntaban, que es constante, claro, en estos días, es cuándo se inicia el curso, cómo se va a iniciar el curso, claro, dentro de lo que se pueda saber, que claro, siempre estamos sujetos a lo que decidan las autoridades. ¿Pero sabéis algo? ¿Podéis adelantar algo? Bueno, pues el calendario académico todavía no está aprobado del todo. Se prevé que lo que se prevé es comenzar el curso la última semana de septiembre. Pero repito, el calendario académico no está aprobado todavía. Entonces, bueno, cuando lo apruebe la universidad ahora a finales de junio, pues aparecerán las fechas de inicio. Sí, claro, son cosas muy complicadas. También nos preguntaban por convalidaciones con formación profesional, que entiendo, no, por lo que sabemos, siempre son asignaturas optativas, créditos transversales y a lo mejor alguna asignatura de la carrera, ¿no?
Depende del FP que se estudie. Las optativas sí se pueden convalidar, pero entonces tendríais esos 24 créditos, prácticamente se suelen convalidar siempre, entonces tendréis esos 24 créditos de asignaturas optativas convalidados y espera, ¿qué más os iba a decir? Pero las obligatorias y las transversales no es muy fácil que se convaliden. Generalmente no se convalidan, depende del FP cursado, ¿no? Pero, por ejemplo, en educación física, que yo domino un poco más, pues si cursáis el FP en educación física y una asignatura que tiene que ver con el acondicionamiento físico y la teoría del entrenamiento, y en la carrera hay otra. ¿Por qué no se convalida? Porque la que se da en el FP va dirigida a adultos y a unas determinadas personas y tal, y la que se da en magisterio va dirigida a niños, entonces el contenido es diferente. Sí, claro, es una cosa que tienen que tener claro los alumnos que vienen de formación profesional, que de la rama, por ejemplo, de educación infantil, lo demás, que con mucho se les va a convalidar 30 créditos, una cosa así, sumando optativas y transversales, tampoco es que vayan a tener saltas un curso. A ver, más cosas nos preguntan sobre el... Las convalidaciones, si me permitís, en la página web de la facultad podéis encontrar toda la información de qué se convalida en relación a los módulos y demás que están reconocidos y las asignaturas que se convalidan. Hay tablas en las que podéis verlo todo en la web de la Facultad de Educación. Y hay asignaturas que, como dice Mireia, pues a lo mejor no se convalidan, pero lo solicitáis, se estudia y dependiendo de ello, pues se puede o no convalidar. Entonces, bueno, pero yo os animo a que esa información está más clara en esas tablas que hay presentes en la facultad y que lo miréis también. Pero vamos, que con FP podéis luego acceder a magisterio. Sí, sí. Nos están preguntando también por los plazos, tanto si eres de Madrid como de fuera. El plazo de prescripción va a ser del 1 al 22 de julio. Se hace todo a través de la página web de la Universidad de Alcalá y ahí vais a tener todo muy fácil. Vais a entrar, os creáis un usuario y contraseña y vais a poner vuestros datos personales y las carreras que pedís. Luego ya se os pedirá una documentación dependiendo del grupo que sea. A ver, también nos preguntan sobre el acceso a la facultad, porque está en Guadalajara y a mucha gente le tira para atrás eso de que está en otra comunidad autónoma. ¿Podéis decir algo sobre el acceso? Sí, bueno, se mire ya que, bueno, tanto la estación de autobuses como la estación de tren está muy cerca de la Facultad de Educación. No sé, unos 10, 15 minutos más o menos caminando, pero vamos, hay autobuses también que desde la estación de trenes pasan por la facultad y la estación de autobuses está, bueno, pues aún más cerca, no sé, te diría 3 minutos, 5 minutos, mucho más cerca. Entonces, bueno, Guadalajara tiene una buena comunicación con Madrid, hay IBIs, hay trenes, hay frecuencia y, bueno, pues yo creo que en ese caso no tendréis problema. Hay muchos alumnos que vienen desde muchas partes de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de otros, del corredor y de muchos otros sitios y no tienen ningún problema en ese sentido. También, a ver, teníamos preguntas, no de aquí, pero sí muchas veces nos preguntan por correo electrónico o por teléfono. ¿Con qué colegios se hacen las prácticas? ¿Se hacen colegios de Guadalajara, colegios de Alcalá? De toda la comunidad, de las dos comunidades. Es decir, tenemos alumnos que hacen las prácticas en los colegios de Comunidad de Madrid y otros en colegios de la Comunidad de Castilla-La Mancha, no solo de la provincia de Guadalajara. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy tutorizando a una estudiante que está en Cuenca, o sea que no... Y hemos tutorizado también incluso lo que comentaba Sara antes, o sea, puedes hacer las prácticas. Yo he tenido este año otra que estaba en Escocia, o sea, las prácticas en principio están muy bien organizadas y hay, bueno, un abanico amplísimo, o sea, principalmente se hacen en Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, pero hay más alternativas, o sea, hay bastantes más alternativas, eso no hay problema. Sí, los alumnos hay un listado, ¿no?, de centros, tanto de la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde pueden elegir entre todos esos centros. También nos preguntaba sobre las menciones, ¿cuándo es el doble grado? ¿Se hacen también menciones en el doble grado? Depende. En el doble grado de Humanidades y Primaria no hay menciones. En el doble grado de Infantil y Primaria sí hay menciones. Los estudiantes tienen que elegir cuál quieren cursar.
pero sí hay menciones, es decir, pues, por ejemplo, pueden cursar la mención de lengua extranjera, pero tienen que decidir si la cursan en infantil o en primaria, o pueden cursar, o sea, tienen que decidir una mención para cursar en el doble grado, no cursan dos menciones, pueden cursar una mención y el DECA, como los estudiantes de grado, y en el doble grado de humanidades primaria no hay menciones. Ah, bien. También nos están preguntando por el Centro Cardenal Cisneros, que si es igual, y no, bueno, eso lo puedo responder yo, no es igual porque es un centro adscrito a la Universidad de Alcalá, cuya titulación está reconocida por la Universidad de Alcalá, pero que tiene una gestión independiente de nosotros. Todos los profesores que están aquí no tienen ninguna responsabilidad en ese centro y quitando el procedimiento de admisión, que sí es común, luego ya toda la organización es distinta. Eso sí puedo contestar yo. También nos preguntaban sobre las notas de corte famosas, que si eran sobre base 10, sobre base 14, todo el mundo tiene que tener claro que el grupo 1 de admisión, que es el grupo de chicos con bachillerato y EBAU o formación profesional, todos tienen una nota de hasta 10 puntos que se puede mejorar si te presentas a asignaturas específicas, que en el caso de los magisterios puede ser, cualquiera te va a ponderar el máximo, 0,2, siempre que la pruebes te va a dar una puntuación. Y en el caso de la EBAU, incluso la materia obligatoria de modalidad también te va a ponderar con 0,2. Pero por defecto todo el mundo tiene hasta 10 puntos y de pasados 2 años todo el mundo va a seguir teniendo hasta 10 puntos. No es que no se hace ninguna regla de 3. A ver, también nos están preguntando por los precios del grado de primaria. Si queréis contesto yo también. Sí. Los precios sí, los pone la Comunidad de Madrid cada año. Se pone, por ejemplo, este año pasado fueron como 21 créditos y pico, digo 21 euros y pico cada crédito de los 60 créditos que tiene un curso completo. Hacéis la multiplicación y viene a salir como 1.300 euros lo que costó una primera matrícula normal para un ciudadano que sea español o comunitario. Luego, ciudadanos que no sean comunitarios se le aplica como la cuarta matrícula, siempre que no haya un convenio. Estos precios, ya lo digo, lo pone en todas las universidades públicas, lo pone la Comunidad de Madrid cada año. También nos preguntan, estas son todas para mí, por la beca del Ministerio. La beca del Ministerio la tenéis que pedir. Normalmente la abrían en el mes de agosto. Cuando te matriculas, en estos años anteriores, claro, cuando era todo más normal, pues no habías pedido todavía la beca, pero te tenías que marcar como becario si querías luego pedir la beca. No se te cobraba nada, salvo las tasas de secretaría, hasta que resolvía el Ministerio tu beca. Si te la denegaban, pues claro, tendrías que pagar los créditos correspondientes. Los pagos se dividen siempre en 10 créditos cuando es al principio de curso y si te deniegan la beca y empiezas a mitad de curso, pues a lo mejor son 6 créditos, tantos como meses te quedan para que termine la titulación. Y a ver, nos pregunta por el sistema de turnos, ¿no? Que eso también tiene su historia, ¿no? Porque en primaria, por ejemplo, hay turnos de mañana y tarde. ¿Podéis hablar algo de esto? Sí. Bueno, en infantil, ¿perdón? Sí, sí. En infantil es turno de mañana, en el grado de primaria hay turno de mañana y tarde, normalmente lo eligen los alumnos y no hay ningún problema. En mañana tenemos 5 grupos, o sea, tenemos 4 grupos más el grupo bilingüe y de tarde tenemos un grupo y no suele haber problema. Y luego en el doble grado infantil primaria empieza en grupo de tarde. Y luego cuando hacen las últimas asignaturas de la mención, las asignaturas de las menciones, las optativas, se incorporan con el resto de estudiantes pues que estén cursando primaria o infantil de mañana. Bien, también nos preguntaban sobre los países a los que pueden ir de Erasmus. Más o menos, ¿tenéis alguna información así escueta? Tampoco hay que decir las universidades una por una, donde... No, bueno, ahí os hemos visto algunas de las universidades. También, bueno, en la página web de la facultad aparecen todos los convenios que tenemos y, bueno, como decía, pues hay muchísimos nuevos convenios. Es verdad que hay universidades que los planes de estudios, digamos, ¿no? encajan mejor con los nuestros y en otros, pues que también depende del número de créditos, pues tendréis que hacer 1 o 2 asignaturas para equivaler. Entonces, ahí ya, bueno, depende un poco de vuestros intereses también, pero hay gente que ha ido a Finlandia, Portugal, muchos sitios ahora mismo, vamos, o sea que, y como digo, cada año también se intenta ampliar más convenios.
Y a ver, igual vamos terminando ya porque nos quedan pocas preguntas pendientes, pero tenemos una sobre el grupo bilingüe, si todas las asignaturas son en inglés o la mitad o... No, no, son las que os he puesto antes. Es decir, Sí, sí, claro. hay un grupo de asignaturas que son en inglés, pero y el resto son en castellano. Es un porcentaje, o sea, Sí, sí. son X asignaturas, no son todas las asignaturas. Ah, O sea, no me sí, sé ahora exactamente el número, pero no lo sé, igual hay 10 asignaturas en inglés. Luego, aparte, si quieren estudiar la mención en inglés, tienen las 4 optativas más en inglés, porque es independiente, es decir, ahí puedes hacer el grupo, estar en grupo bilingüe y luego hacer la mención que quieras. Si además haces la mención en inglés, pues tienes más asignaturas en inglés. ah, Pero no. mm. A ver, también, ya siguen preguntando... Generalmente todos los... Sí, Jesús. Uy, no se le oye. Generalmente todos los estudiantes del grupo bilingüe se incorporan a la mención de inglés. Sí, claro, es lo más habitual. A ver, nos preguntan también si hay mucha demanda en el... Hemos visto que Correcto. algún año... Sí, sí, que hemos visto que algún año no se cubrían todas las plazas del grupo bilingüe, pero supongo que era por problemas con el certificado, ¿no? Que no todo, no que no hubiera demanda, sino que todo el mundo no podía aportar el B2 en el momento de la prescripción. Eso es. A ver, nos preguntan... Efectivamente. De todas formas, perdona, Carlos. De todas formas, hoy en día existen medios muy rápidos para hacer eso, la certificación que requiere la universidad en el segundo semestre de segundo. Entonces es muy fácil, por lo menos el problema del examen se elimina fácilmente a precios muy asequibles. Otra cosa es ya si tienen o no tienen el nivel, obviamente. Sí, a ver, nos preguntaban cuántas personas hay en las aulas. Bueno, pues dependerá, supongo, ¿no? De si es un grupo grande, porque claro, hay grupos grandes y grupos pequeños. Si podéis explicar algo de esto. Eh, Eh, bueno, efectivamente hay grupos grandes y grupos pequeños. Normalmente todas las asignaturas tienen una parte teórica, que es en ese grupo grande, pues que hay unos 60 alumnos o demás, y luego el grupo pequeño son las prácticas que se divide ese grupo. Entonces, por ejemplo, tenemos al grupo A, que luego tiene sus prácticas y se dividen en A1 y A2. Entonces, en ese caso, pues las prácticas permite también que haya más cercanía, ¿no? Más diálogo, más se puede trabajar de una forma más práctica y dinámica. Y en el caso de las clases teóricas, pues eso, hay unos 60 alumnos más o menos. La verdad es que creo que esto es algo que también hay que destacar, no solo de la Facultad de Educación, sino yo creo que de la Universidad de Alcalá, que bueno, es una universidad muy cercana, en el que nos conocemos y bueno, nos aprendemos, ¿no? Los nombres de los alumnos y tenemos una relación ahí también no solo profesor-alumno, bueno, pues también en el sentido de conocer más sobre ellos, su día a día y bueno, pues es una cosa muy interesante, ¿no? Que en otras universidades lo permiten, en donde a lo mejor hay un volumen de alumnos mayor y en la Universidad de Alcalá en ese sentido tenemos una ventaja, algo positivo, ¿no? Muy interesante, que es esa cercanía con el alumno en el día a día y bueno, pues que al ser los grupos no tan numerosos como en otras universidades. Sí, claro. A ver, nos están preguntando también por la presentación que habéis puesto en la web durante estas jornadas, si está disponible en algún sitio para verla con detenimiento. Pues en principio, no sé, eso es cosa vuestra de los técnicos. No, Yo lo en sé, estos yo lo sé. momentos no, pero podemos colgar las siguientes. Podemos colgarla, sí. En la Sí, página supongo que sí, de porque parece que hay algún interesado. También nos han preguntado por plazas en el doble grado de infantil y primaria, que son 30 plazas, si no me equivoco. Sí, sí, son Y, 30. sí, sí. Y no sé si tenemos ya alguna pregunta más o nos despedimos, que ya hemos sobrepasado un poco la hora, pero bueno, eso es bueno porque demuestra que hay interés en el tema. Sí, eso es bueno. Bueno, pues si queréis despediros, los responsables de la facultad. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y os animamos a que os matriculéis en Magisterio y que os guste mucho el trabajo de maestros. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias por haber asistido a estas jornadas virtuales y bueno, de igual forma, si tenéis más dudas o preguntas, nos podéis escribir pues tanto a la Facultad de Educación como a la Universidad de Alcalá, que seguro estamos encantados de ayudaros y esperamos
veros ya no virtualmente solos, sino también presencialmente en las aulas del día de mañana, si es posible. Sí, sí, esto es muy interesante. Vamos a dar el número de teléfono del centro de información, aparte del de la facultad, que es escuela.magisterio@uah.es. También tenemos nuestro correo del centro de información, que es info@uah.es, y nuestro teléfono de atención, que es el 915000. Si no me confundo, 918855000, que me confundo, tiene muchos 5 y muchos ceros. Pues muchas gracias a todos por la atención. Mira, lo vamos a colgar en el chat los números. Muchas gracias.